La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la sesión virtual de Galería de IUS Laboralistas. Damos el uso de la voz al maestro Eduardo Latabán para su inicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes en una sesión más de su programa Galerías de IUS Laboralistas, un espacio en el que recordamos e introducimos a nuestra galería a los grandes juristas que marcaron el paso para todos los apasionados del derecho del trabajo. Y les menciono que es un programa de lujo porque nos acompaña el día de hoy el director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien agradezco sinceramente que nos brinde este espacio. Muchas gracias, doctor Raúl Contreras, y bienvenido a el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Asimismo, nos acompaña el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien también mando un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Finalmente, nos acompaña en su calidad de cronista al licenciado Alfredo Sánchez Ríos, a quien mando un saludo muy afectuoso, porque déjenme decirles que él es el hijo de quien va a introducirse el día de hoy a la galería. Estamos hablando del maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Pero no podemos comenzar nuestro programa sin antes escuchar unas palabras del doctor Enrique Larios, coordinador académico de este programa. Adelante, doctor Larios. Su micrófono, doctor Larios. Muy buenas tardes a todos. Para el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, es un honor que hoy tengamos un programa de esta alta categoría. Y quiero agradecer profundamente al doctor Raúl Contreras Bustamante por su presencia, pero también al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que no obstante la delicadeza de sus funciones, nos dedica su tiempo para poder transmitir esta serie en la que hoy don Alfredo Sánchez Alvarado estará asumiendo el papel de ser protagonista de esta galería de IUS Laboralistas. También le agradezco a Alfredo Sánchez Ríos, excelente amigo, y me da mucho gusto que también estés con nosotros. Y ahora quiero pedir su mensaje al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, doctor Enrique Larios. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Derecho y desde distintos puntos de este campus universitario en esta ceremonia de ingreso a la Galería de IUS Laboralistas del maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Saludo con mucho cariño y con respeto al abogado general de nuestra máxima casa de estudios, Alfredo Sánchez Castañeda, al hijo de nuestro homenajeado, Alfredo Sánchez Ríos, y desde luego a quien convoca al doctor Enrique Larios Díaz por este homenaje que creo yo que es no solamente justo, sino necesario. Estamos hablando de una personalidad que pudiera yo calificar como un monstruo de la maestría en impartir docencia en materia de derecho del trabajo de nuestra máxima casa de estudios. Yo acostumbro decir que el prestigio de esta Facultad de Derecho, que está catalogada como la facultad no solamente más importante de México, sino del mundo de habla hispana estos últimos 5 años, se debe esencialmente a dos grandes pilares que lo sostienen este prestigio. El gran legado, el gran cúmulo de conocimientos que han venido acompasando sus grandes profesores y el éxito de sus egresados. En la figura del maestro Alfredo Sánchez Alvarado se reúnen las dos. Fue un gran profesional del derecho del trabajo,
gran servidor público, un gran funcionario y al mismo tiempo, o quizá más, un gran maestro de la materia, que no solamente se puede decir que era un gran maestro de derecho laboral, sino se convirtió en el maestro de vida de muchos egresados, de muchas personas que después de tomar clase con él, escogieron precisamente el derecho del trabajo como camino. El maestro Sánchez Alvarado impartió clases por 66 años de manera ininterrumpida. Todavía recuerdo el homenaje que le hicimos, en donde con toda de lucidez nos dirigió un mensaje y estuvo feliz y se retiró de las clases y al poco tiempo tuvimos que lamentar el fallecimiento durante esta terrible pandemia que nos impidió haberle hecho un homenaje como deberíamos de haberlo hecho. Yo estoy seguro que si hubiéramos estado en condiciones normales, a don Alfredo Sánchez Alvarado lo hubiéramos velado en el aula magna, Jacinto Pallares, porque esa era la dimensión y ese era el cariño que le teníamos a don Alfredo. Él como profesor, pues él me platicó que estaban entre sus alumnos, pues Miguel de la Madrid, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Moya Palencia, Bernardo Sepúlveda Amor, Manuel Bartlett, y estoy seguro que también Alfredo Sánchez Castañeda y también Enrique Larios Díaz fueron sus alumnos directos que de alguna manera les ayudó a marcar el camino del derecho del trabajo como su preferencia. Hoy, para la Facultad de Derecho, este homenaje que le hace el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo a mi querido, llorado y siempre extrañado don Alfredo Sánchez Alvarado es algo que estábamos esperando y que desde luego nos da mucho gusto que entre a esta galería de Jus Laboralistas y también anunciaremos que en fechas próximas habremos de hacer una serie de actividades también para conmemorarlo y para recordarlo como fue un gran maestro de todos nosotros, algunos que tomaron clase de Derecho del Trabajo y algunos otros que nos enseñó lo que era su entrega a la docencia. Don Alfredo Sánchez Alvarado prefería vivir que nada más existir y hasta los últimos días de su existencia se dedicó a lo que verdaderamente le apasionaba, que era a formar jóvenes, a generar a construir nuevas generaciones de laboralistas y a ser un profesor que con su presencia en estas aulas nos enseñaba a todos lo que debe ser un gran profesor. Felicidades, doctor Larios. Gracias, Alfredo Sánchez Castañeda. Y un abrazo desde aquí, Alfredo Sánchez Ríos, con todo cariño para ti, para toda tu familia. Debes estar muy orgulloso del padre que tuviste la suerte de tener. Muchas gracias. Señor director. Muchísimas gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, por estas palabras dirigidas a todos y cada una de las personas que integran nuestra audiencia. Muchísimas gracias, señor director. Y bueno, no podemos comenzar con esta crónica sin antes presentar a nuestros cronistas. Me voy a permitir presentar al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. El doctor Alfredo Sánchez Castañeda es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Gobernador de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, subdirector de la Revista Latinoamericana de Derecho Social en México y director científico de la Revista Internacional y Comparada de Derecho de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo en Italia. En la universidad ha sido coordinador de planeación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y secretario auxiliar de la Oficina de Proyectos Académicos del rector de la UNAM. Actualmente es el abogado general de nuestra máxima casa de estudios. Forma parte de importantes sociedades nacionales e internacionales como la Asociación Internacional de Derecho Comparado, el Comité Científico Internacional y la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre otras. Finalmente,
Tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales en español, inglés, italiano y francés. Doctor Alfredo Sánchez Castañeda, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Por otro lado, el maestro Alfredo Sánchez Ríos es licenciado en Derecho, es un prominente abogado litigante con varias décadas de experiencia y es más y nada menos el conductor del despacho que fundó el maestro Alfredo Sánchez Alvarado, quien hoy entrará a nuestra galería. Bienvenido, licenciado Alfredo Sánchez Ríos, a esta su casa y a este su programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos con esta maravillosa crónica. Doctor Alfredo Sánchez Castañeda, me gustaría preguntarle cómo fue para usted conocer al maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Saludo cordial y muy amistosamente a mi señor director, al doctor Raúl Contreras, al doctor Antonio Enrique Larios, del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y que tendré que decirlo, señor director, gracias a su labor está realizando una cantidad muy importante de actividades académicas en muchos sentidos para la Facultad de Derecho, para la universidad y en general para nuestro país. Evidentemente es un honor estar con Alfredo Sánchez Ríos, hijo del maestro Alfredo Sánchez Alvarado, de quien nos ocupa hablar el día de hoy en la Galería de Laboralistas. Respondiendo, Eduardo, a la pregunta que me formula, no sin agradecerle la conducción del presente programa, hace un momento platicaba con Alfredo Sánchez Ríos cuando conocí al maestro Alfredo Sánchez Alvarado y estaba haciendo yo cuentas y fue prácticamente hace 30 años, porque en el 91 y estaba yo cursando o iba a cursar la clase de Derecho Individual del Trabajo. En su momento la facultad ahora mismo pues tiene el lujo de contar con un número muy importante de laboralistas. Ese número importante de laboralistas también tiene el lujo de contar con profesores de Derecho del Trabajo con diferentes perspectivas de cómo entender la legislación laboral. Siempre desde un enfoque estrictamente humanista, pero finalmente con diferentes enfoques de cómo entender la disciplina. Bueno, uno de esos profesores que yo me voy a permitir calificar de míticos era justamente Alfredo Sánchez Alvarado. Con los pocos conocimientos que yo contaba en la materia, pero debo de decirlo, no sé si vaya a hacer algo bueno o contraproducente para mi persona, desde entonces ya me interesaba el derecho del trabajo. Me sigue interesando, pero quizás sigo sin saber lo suficiente del mismo. Pero hace 30 años tuve el privilegio de cursar clases con el maestro Alvarado. Le comento yo, profesor mítico de la Facultad de Derecho, pues que tenía sus grupos completamente saturados y que pues se le podría aplicar aquel refrán de genio y figura hasta la sepultura, porque dentro de las particularidades es que tenía su propia manera de enseñar derecho del trabajo. Profesor siempre que puntual en la disciplina, siempre generando interacción con los estudiantes, un tanto temerosos por el maestro que formulaba algunas interrogantes, y con un conocimiento del derecho del trabajo que a lo largo del tiempo se da uno cuenta del privilegio que tuvo. Debo decirles que don Alfredo Sánchez Alvarado no tuvo una obra abundante, lo que no quiere decir que no haya tenido una obra de calidad. De alguna manera, y sin exagerar, era nuestro Juan Rulfo. ¿Por qué? Porque su libro Instituciones de Derecho del Trabajo, que tuvo muy pocas ediciones o una sola edición, yo tendré que decirlo así, es muy citado en la doctrina latinoamericana. Nosotros podemos ver referencias a su trabajo
de diferentes escritores de la región. Por alguna razón, yo en su momento me atreví a preguntarle al maestro por qué no seguía escribiendo. No hubo una respuesta, pero a mí me dejó una gran interrogante en el sentido de que su obra era de gran calidad. Tiene un trabajo sobre la estabilidad en el empleo también, que es muy citado, ¿no? Entonces, la poca obra que tuvo el maestro es muy abundante en cuanto a las referencias. Evidentemente, sobre las instituciones de derecho del trabajo, dadas las modificaciones que ha tenido la legislación laboral, pues en ese sentido ha seguido el uso no de la misma. Pero en su momento era una obra que se tenía de referencia en la doctrina laboralista, y al maestro solía ser citado en la doctrina laboralista. Posiblemente por la labor que jugó el maestro Mario de la Cueva, pues era de nuestros laboralistas que el país exportaba. ¿Ya que me refiero con el país exportaba? El maestro Mario de la Cueva tenía la muy buena costumbre de invitar o de solicitarle a los profesores mexicanos que lo acompañaran o que asistieran a actividades académicas, particularmente en países de América Latina. Entonces, un poco es mi primera respuesta que daría, Eduardo, ante tu pregunta. Muy bien, doctor. Y realmente, como usted menciona, este libro de Instituciones de Derecho del Trabajo que el maestro Sánchez Alvarado lanzó en los años 60, pues fue un paradigma y fue un modelo a seguir para todos los laboralistas, no solo de México, sino, como usted bien menciona, del extranjero. Y de igual forma concuerdo en el sentido de que el maestro Sánchez Alvarado no solo nos dejó esa obra magnífica, sino también pues, publicó, ¿verdad?, varios artículos en diversas revistas, que como usted menciona, pues fueron un referente tanto en México como en diversos países de Iberoamérica. Y doctor, ya que usted lo mencionó, pues fue todo un honor y un privilegio ser el alumno del maestro Sánchez Alvarado, quien por cierto era un genio en el litigio. ¿Cómo recuerda usted, doctor, esas clases del maestro Sánchez Alvarado? Es decir, ¿qué les compartía el maestro Sánchez Alvarado? ¿Les gustaba transmitirles consejos? ¿Eran sus exámenes impasables? ¿Qué nos podría usted platicar respecto de esas cuestiones académicas, doctor? Mire, como comentaba yo, el maestro tenía un método particular de enseñanza, porque íbamos revisando. Yo tomé Derecho Individual del Trabajo con él. Entonces, de hecho, el tema fundamental que estaba inmerso en el curso es el relativo a la estabilidad en el empleo, porque un tema, una parte importante del estudio del curso tenía que ver con las diferentes causales en relación a la posibilidad de despedir injustificadamente a un trabajador. Lo que hacía el maestro es que se sentaba, empezaba a desarrollar un tema, se acompañaba de la Ley Federal del Trabajo, y en base a la Ley Federal del Trabajo empezaba a explicar una institución. Por otro lado, también tenía la costumbre de ir haciendo comentarios marginales que permitieran reforzar la clase de estudio. Y debo decirlo, con esta posibilidad que uno tiene en la Facultad de Derecho de escoger su propia formación, evidentemente el maestro Alfredo Sánchez Alvarado tenía su inclinación en el derecho del trabajo, que era una inclinación eminentemente al lado del trabajador. Él tomó la decisión de hacer ese enfoque del derecho del trabajo, que tendría que yo decirlo, muy necesario en aquel momento y quizás ahora más necesario, paradójicamente. Y bueno, las clases del maestro iban siempre en la dirección de estar haciendo referencia al trabajador en una situación de desventaja, que no era para nada extraño, porque finalmente así está inclinado nuestro derecho del trabajo. Nuestro derecho del trabajo, con ese lenguaje de la economía que toma, busca equilibrar las relaciones entre el capital y el trabajo.
lenguaje económico que difícilmente aparece en otras legislaciones y un lenguaje económico que yo debería decir incluso de origen marxista, ¿no? Marx es quien habla del capital y el trabajo. Entonces, el maestro César Alvarado realizaba su exposición con esta inclinación personal, pero también con esta inclinación que estaba contenida en la Ley Federal del Trabajo. En ese entonces, las clases duraban 1 hora. Tenemos clases de 1 hora solamente y evidentemente el curso era, con él era muy ameno, a pesar de que digamos que era de aquellos profesores que se hablaba el 90% del curso, dado el método de enseñanza de la época de cátedra magistral, pues es todos los días cuando teníamos clases con él, nos daba una cátedra magistral, pero una cátedra magistral muy amena, en ocasiones con algunos tintes pues de su desarrollo profesional, nunca hablando de sus litigios, pero sí hablando de sus otros litigios, como aquel que tuvo en algún momento cuando junto con un personaje de la política nacional está apoyándolo en la formación de un nuevo partido político. Estas personas viajan, viajan en avión y él no llega por una serie de cuestiones laborales y pues es un avión que termina estrellándose, ¿no? Entonces, el maestro que era tan puntual, afortunadamente no lo llegó o no fue puntual en una cita que hubiera resultado catastrófica. Entonces, de este tipo de elementos estaban inmersos en su clase. Ocasionalmente hablaba del maestro Mario de la Cueva, siempre con admiración hacia el maestro, pero lo que yo rescato es este enfoque pues humano y o este enfoque humano y siempre con este enfoque a favor del trabajador, ¿no? Que distinguía no solamente su clase en la facultad, sino tengo yo entendido su labor cotidiana como abogado litigante porque estuvo asesorando a muchos sindicatos. Bien, doctor. Antes de formularle la tercera pregunta, me gustaría manifestar que tanto el doctor Enrique Larios como el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro señor director, tienen que atender otras cuestiones de índole académico, por lo que se van a retirar en unos minutos y por lo tanto, a nombre de todos nosotros, agradecemos su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Larios, y muchísimas gracias, doctor Raúl Contreras. Y doctor, continuando con esta exquisita plática que nos está usted comentando, finalmente me gustaría preguntarle, porque usted es experto en materia colectiva, ¿verdad? En las 3 garantías de libertad sindical, de democracia sindical, de autonomía sindical. ¿Y por qué le menciono esto? Porque precisamente el maestro Sánchez Alvarado pues, fue apoderado de muchas organizaciones sindicales, ¿verdad? Ahorita recordamos a Notimex, recordamos a Fondo de Cultura Económica, entre otras organizaciones sindicales. ¿Qué fue para usted, doctor Sánchez Castañeda, el tener en presencia a una persona que, como usted bien mencionó, pues dedicó toda su vida no solo a defender a personas trabajadoras en lo individual, sino también a organizaciones colectivas? Porque ahora ya pudimos mencionar, inclusive con esta reforma laboral del 2019, que ya tenemos las 3 garantías y otros cambios trascendentales en nuestra Ley Federal del Trabajo. Pero en aquel momento, pues había no solo cuestiones de índole política y de represión, sino también pues eran una quimera para la mayoría de sindicatos. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Sánchez Castañeda? Bueno, mire, quizás, bueno, le agradezco mucho la pregunta porque quizás los jóvenes de ahora no se dan cuenta de la labor titánica de algunos profesionistas, algunos abogados litigantes, algunos académicos, algunos profesores. Y bueno, el maestro Alfredo Sánchez Alvarado se conjugaba esa labor académica y de litigante. Y yo retomo las palabras que acabo de mencionar, no se daban cuenta de no se dan cuenta de este papel titánico que desempeñaron algunos de sus profesores.
porque quizás hoy en día hablar de un abogado que se dedica a defender trabajadores o organizaciones sindicales a fin de que se respete su derecho de sindicalización, de contratación colectiva, de huelga, estos tres garantías o pilares del derecho colectivo del trabajo, pues aparecería o parecería aparentemente normal, pero no en la época en que le tocó al maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Incluso yo ahora diría que siguen habiendo dificultades, pero sobre todo no en la época en que a él le tocó. Se trata de profesores o de litigantes, en el caso del maestro de ambos, que de alguna manera también se convertían sin que lo quisieran en luchadores sociales. ¿Por qué? Porque les tocó un contexto en donde defender a un sindicato o buscar la constitución de un sindicato podría implicar ir a la cárcel, como de hecho me parece le sucedió al maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Eh, porque buscar la creación de la realización de una huelga o la exigencia de la celebración de un contrato colectivo, a pesar de que estaban establecidos en la Ley Federal del Trabajo las garantías al mismo, pues en la práctica no era tan fácil lograr. No porque fuera difícil los procedimientos administrativos, sino porque históricamente, la reforma del 2019 que comenta usted, pero desde la constitucional de 2017, pues estas reformas se hicieron justamente porque a pesar de que en la legislación laboral, en la Ley Federal del Trabajo estaban consagrados pues, el derecho de contratación colectiva, de huelga, de sindicarse, pues en la práctica no se daba. No, había cierto control político de dichas figuras. Su consagración constitucional evidentemente ayudó mucho, el desdoblamiento normativo también ayudó mucho, pero implica quizás, pues son ejemplos de a lo que los abogados laboralistas que defendían trabajadores se enfrentaban, porque yo les digo a mis estudiantes, bueno, cuando dice la ley que se prohíben las prácticas antisindicales, quiere decir que antes habían prácticas antisindicales. Cuando en la Ley Federal del Trabajo se dice que un sindicato no debe realizar una serie de prácticas que vayan en contra de los derechos de sus agremiados, parece absurdo, pero en la práctica eso sucedía o quizás sigue sucediendo en algunas organizaciones sindicales, ¿no? Instrumentalizar la figura del sindicato. Entonces, al maestro Sánchez Alvarado le tocó la época de luchar como titán para que se cumpliera la ley, pero paradójicamente, y aunque parezca contradictorio, hacer que se cumpla la ley podría ser un acto revolucionario, ¿no? Entonces, al maestro le tocó realizar ese, pues, trabajo arduo que terminó dando frutos, ¿no? Pues al paso de los años, finalmente la situación ha ido cambiando afortunadamente. No sé si en el grado en que lo quisiéramos todos, pero la situación ha ido cambiando y ya no estamos en esquemas de persecución sindical o de negación de derechos como se estaba antaño, ¿no? De hecho, en materia de registros sindicales, incluso antes de la reforma de 2017, al menos a nivel federal, los registros sindicales se otorgaban de una manera mucho más rápida. Ya no se tardaban meses, sino en semanas se solía otorgar un registro sindical. Hay otros elementos que se tienen que ir perfeccionando, pero digamos, indirectamente las reformas que se han logrado, pues han sido gracias al trabajo cotidiano de maestros como el maestro Alfredo Sánchez Alvarado, o de la inquietud que dejó sembrada en sus alumnos, ¿no? Yo me considero alumno del maestro y yo tengo presentes sus enseñanzas cotidianamente en el trabajo que realizo.
Y creo que eso es lo más importante, doctor, que como usted menciona, no solamente fue un abogado litigante y un excelente académico, sino un luchador social. Un luchador social que sembró su semillita en todos y cada uno de sus pupilos, como lo fue usted, y que evidentemente en la actualidad somos testigos de todas las enseñanzas y conocimientos que le ha dejado nuestro gran maestro Sánchez Alvarado, doctor Castañeda. Y bueno, ahora me gustaría preguntarle al licenciado Alfredo Sánchez Ríos, ¿qué significó ser hijo de don Alfredo Sánchez Alvarado? Bueno, sin duda, sin duda alguna, fue siempre un deleite estar al lado de él porque pude aprender enormes temas que siempre me los estuvo comentando, inclusive temas que hoy son algo no resuelto, ya, si bien es cierto que ya eran en su parte final, pero llegamos a platicar el tema del outsourcing, que antes no lo había y ahora es un tema, que es una modalidad diferente, es una variante que se incluye ahora en el derecho y que es válido o no es válido. En ocasiones sí, en ocasiones no. ¿Cuándo sí es válido? ¿Cuándo no es válido? Ese es un tema que lo comentamos en su tiempo, muy al inicio, y pues siempre generó mucha inquietud porque no hay no hay una línea que se pueda decir si se puede o no se puede, si debe ser o no debe ser. Ese fue un tema. Y otro tema que también, con el cual invertimos muchas horas platicando y debatiendo, fue el tema de las personas que prestan sus servicios en Uber, que es trabajador o no es trabajador, si es trabajador, ¿por qué? Y no es trabajador, ¿por qué? El dueño del auto es su patrón o quién es el patrón. Entonces, fueron temas que, pues, dentro de la misma inquietud con la que siempre él abundaba en temas, siempre los debatimos, los comentamos y hoy en día son materia de mucho cuestionamiento. ¿Son trabajadores? ¿No son? ¿Sí son? ¿Por qué? ¿O no son? ¿Y por qué no lo son? Y si me permiten también explicar el tema del libro, de su libro, Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo. Ese libro se hizo en 1967, pero hubo unas reformas en 1970 y entonces el libro quedó obsoleto por las reformas de 70. Ya después, por el cúmulo de trabajo, él me lo comentó, yo en ese tiempo estaba muy niño, me comentó, no he tenido tiempo para rehacer mi libro, rehacerlo, actualizarlo y sacar el volumen 2. Y siempre se quedó en el intento. Yo en varias ocasiones intenté, le escaneé ya con tiempos modernos el libro para que lo mejorara y lo retocara, pero nunca se pudo dar el tiempo para poderlo reeditar con las modificaciones y sacar el volumen 2. Sí, y realmente, como usted menciona, pues el pensamiento del maestro Sánchez Alvarado que quedó plasmado no solo en la cátedra, sino inclusive si nosotros ingresamos, ¿verdad?, a algunas plataformas como YouTube y lo tecleamos, seguro nos salen ahí conferencias magistrales del maestro Sánchez Alvarado. Y licenciado Alfredo Sánchez Ríos, a mí me gustaría preguntarle, ¿por qué derecho del trabajo usted eligió? Evidentemente por el ejemplo que tuvo del maestro Sánchez Alvarado, pero me refiero a que si usted tuvo el privilegio de verlo litigar o de verlo elaborar alguna demanda, de contestar alguna demanda o de emplazar a huelga o bien un estallamiento a huelga, ¿a usted le tocó presenciar eso frente al maestro Sánchez Alvarado? Todo eso me tocó. Yo empecé a colaborar con él en 1980 y no puedo decir que terminé de colaborar con él, pero bueno, siempre estuvimos juntos hasta el año de 2017, en que él se retira de la cátedra, y es cuando él realmente se retira de la vida profesional. Esos 37 años me tocó estar siempre al lado de él, y estuvimos en todo. Donde él estaba, donde él iba yo. Y me tocó estar al lado de él, situación que me permitió aprender enormidades, y colaboré junto con él en el despacho. Hoy me corresponde a mí estar de titular del despacho, pero bueno, pues sí, fueron emplazamientos a huelga, fueron veladas
tremendas, o sea, desvelones terribles, audiencias individuales, audiencias colectivas, y atendiendo los diversos clientes que se tenían, pues, asesorándolos como correspondía, algunos en Tijuana, otros en Aguascalientes, otros en Toluca, y en fin, en diversas partes de la República, donde tuviera que haber participación, acudíamos los dos. Y de igual manera, en su parte académica, pues también tuve el honor y privilegio de estarlo acompañando, porque fuimos, sí, padre e hijo, pero también fuimos socios, pero también fuimos amigos y también fuimos grandes compañeros. Pues realmente que mejor escuela no pudo usted. Y también me gustaría preguntarle, ¿qué le gustaba hacer al maestro Sánchez Alvarado en sus ratos libres? ¿Le gustaba ir al cine, le gustaba bailar o le gustaba literal leer puros libros de derecho del trabajo? ¿Cómo pasaba el maestro Alvarado sus ratos libres? Bueno, era un buen comensal, le gustaba la buena mesa, la buena comida, el disfrutar bien una buena mesa era parte de su gran gusto. Y otro de sus grandes aficiones era leer de todo tipo. ¿Por qué? Porque no solo era derecho al trabajo, pero sí leer en sus diversos temas para ampliar un poco más el horizonte con respecto a lo que tendría que dar el día siguiente de clase. O sea, no me refiero a lo del día siguiente, sino todo ir ampliando. Muchas publicaciones de tipo internacional le llegaban, una Le Monde Diplomatique y otra serie de informaciones que le llegaban, algunas en español, otras había que traducírselas para el efecto de estar un poquito más lleno de datos y más lleno de información, porque pues, el mundo era siempre ha sido cambiante. En aquel tiempo no era tanto como lo es ahora, pero había que estar en el tema y siguiendo a otros pensantes o pensadores del tema, porque pues siempre en el derecho del trabajo pues, se lleva una dinámica que pues hay que tratar de estar a la vanguardia de qué van a venir, qué cambios están por venir. Me recuerdo mucho, me lo recomendó mucho un libro que se llama El horror económico, de una autora francesa, Viviane Forestier. Lo leyó él, me lo recomendó, lo leí yo y sorprendente, en donde hablaba, y lo comentamos mucho, el de que qué terrible y qué fuerte resulta ser la explotación que reciben todo aquel que presta un servicio subordinado. Pero qué terrible es cuando ese que puede ser, entre comillas, explotado, que ya no puede ser explotado porque no consigue trabajo. Eso todavía es peor. ¿Y qué sucede o qué puede suceder con una gente que está laboralmente lista, laboralmente apta para prestar sus servicios y que no es contratado porque dentro de los esquemas de un gobierno o de un país o de una empresa no hay cabida para esa contratación? ¿Y qué hace esa gente que tiene aptitud laboral y no es contratado? Entonces eran una serie de temas con los que pasamos horas y horas y horas comentando, y no solo en ese día, sino se seguía el tema porque lo recontinuamos muchas veces. Sobre mesas de comida tuvimos muchísimas hablando del tema porque no se terminaba el tema y lo continuábamos, y hasta la fecha pues, son temas que dice uno, bueno, ¿y qué sigue? Entonces, invertimos muchas horas en esos temas. Y ojalá que varios apasionados del derecho del trabajo pues hubiéramos tenido que ser un segundo de esas horas y horas, ¿verdad? Para aprender del maestro Sánchez Alvarado. Y bueno, finalmente, licenciado Ríos, sabemos que el maestro Sánchez Alvarado era muy sencillo, pero fue reconocido tanto en México como en el extranjero. Inclusive aquí en México se me viene a la mente la medalla Emilio Krieger, que les dio la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y también la Persea Mario de la Cueva, que le otorgó el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM. Y en el extranjero, pues fue condecorado, por ejemplo, por el Tribunal Superior de Brasil. Entonces, ¿usted recuerda qué significó para el maestro Sánchez Alvarado recibir todos esos reconocimientos y toda esa admiración en nuestro país y en el mundo entero? Sí, lo recuerdo. Bueno, para él siempre fue un gran halago recibir esas preseas, recibir esos homenajes. Nunca su actividad fue
con ese propósito, simplemente él se dedicó a lo suyo, a trabajar en el ámbito profesional y en el ámbito académico, sin buscar a cambio de ello algún homenaje o algún reconocimiento. Venían como cuestión adyacente a esto y bueno, pues siempre fueron muy bien recibidas, muy bien entendidas y sin duda pues le congratulaba mucho ser merecedor de esos homenajes. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, pero no podemos irnos sin antes formularle a nuestros cronistas una pregunta. ¿Qué nos enseñó el maestro Sánchez Alvarado que tenemos que aprender las generaciones del presente y las venideras? Por favor, doctor Sánchez Castañeda, ¿nos podría responder esta pregunta, pues, por favor? Su micrófono, doctor Sánchez Castañeda. Gracias. Nos enseñó mucho y yo diría que nos puede seguir enseñando. ¿A qué me refiero? Uno, posiblemente la obra del maestro no fue actualizada por las razones comentadas, es lo que le pasa a quienes escriben obras jurídicas, pero habría que plantearle al Colegio de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho que tenga un repositorio de obras electrónicas. La facultad hace mucho tiempo publicó el Tratado de Derecho Obrero de Jesús Castorena, y bueno, hay que aprovechar las nuevas tecnologías y posiblemente en ese repositorio podrían estar las instituciones de Derecho del Trabajo del maestro Alfredo Sánchez Alvarado, y en ese sentido nos seguiría enseñando su reflexión académica e intelectual. Y por otro lado, nos puede seguir enseñando pensar en ciertos o en algunos de los atributos que él tenía, ¿no? Es una persona dedicada, entonces, que nos dedicamos a cualquier disciplina, a cualquier profesión, me parece que la dedicación es un elemento muy importante. Una persona sumamente trabajadora, que otra vez es un ejemplo que va más allá del derecho del trabajo. Una persona puntual, una persona responsable, una persona sencilla en el sentido de que a pesar del cúmulo de conocimientos que tenía, las experiencias que había vivido a lo largo del tiempo, se entregaba a sus alumnos de una manera muy sencilla, sin considerarse lo que era, un gran jurista. Entonces, estos elementos me parece que sí los podemos tener muy presentes todos nosotros y nos puede seguir enseñando quizás cómo debe ser el comportamiento pues, del buen profesionista y en particular del buen profesor en la Facultad de Derecho. Doctor Sánchez Castañeda, muchas gracias por tan emotivo mensaje y lección para quienes venimos ahorita y en el futuro. Licenciado Sánchez Ríos, ¿cómo nos podría usted responder esta pregunta? Bueno, sin duda siempre fue para él primordial la cátedra, siempre fue su parte más, lo que fue lo que más le preocupó. En infinidad de veces tuvo que recortar vacaciones o ajustar su calendario de vacaciones por las clases, no faltaba clases. Me correspondió verlo muchas veces estando muy, muy mal de la garganta, acudir a clase por no fallarle a los alumnos, por no, como decía él, no le puedo fallar a los jóvenes, y en ocasiones pidiéndole nosotros, pues es que estás muy delicado de la garganta, no vayas, no, tengo que ir. Y a pesar de todo acudía, claro, no eran tiempos de pandemia, pero bueno, acudía a clases porque para él era el compromiso de no fallar, de estar el tiempo que debía estar y llegar a tiempo y dar la clase el tiempo que debía ser, o sea, los minutos que debían ser, porque decía, los jóvenes vienen aquí a algo y ese algo es tomar clase, debo de darles la clase a la que estoy comprometido. Esa es la enseñanza que a mí me dejó de verlo como, con qué tesón, con qué afán, con qué devoción veía él la clase en la Facultad de Derecho. Una enseñanza que sin duda alguna vivirá para siempre. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. No cabe duda de que hoy conocimos no solo la parte profesional y académica del maestro Sánchez Alvarado, sino también su perspectiva como persona, como ser humano, que eso es en lo primero que la gente se acuerda cuando piensa en él.
Y bueno, antes de cerrar este programa, me permitiré compartir las constancias de participación para nuestros invitados de lujo, a las cuales le daré lectura. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho y el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM otorga la presente constancia al licenciado Alfredo Sánchez Ríos por su sobresaliente crónica en la 6ª sesión de Galería de Jus Laboralistas, versión digital, dado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2021, y está rubricado por el doctor Enrique Larios, quien es presidente del colegio y coordinador académico de este programa. Por otro lado, me permitiré proyectar la constancia del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que dice lo siguiente. Dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho, otorga la presente constancia al doctor Alfredo Sánchez Castañeda por su sobresaliente crónica en la 6ª sesión de Galería de Jus Laboralistas, versión digital, y también está dado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2021, rubricado por el doctor Enrique Larios. En verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradezco infinitamente y muy afectuosamente al doctor Sánchez Castañeda, el abogado general de nuestra máxima casa de estudios, en donde es egresado el maestro Sánchez Alvarado, también al licenciado Alfredo Sánchez Ríos por brindarnos su tiempo como hijo del galardonado del día de hoy, y al señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien siempre agradeceremos por brindarnos este espacio. Muchísimas gracias a todos, gracias a nuestro auditorio que siempre nos acompaña en estas sesiones, y recuerden que recordar es volver a vivir. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Mucho gusto a todos y gracias por todo.